Salón, Salón Obraja, queridos hermanos. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Este es el canal de televisión de bendición, queridos hermanos. Pescadores para Yeshua, el Mesías. Bueno, queridos hermanos, les habla vuestro hermano Roe David Torres, de la Asamblea de Yahweh Internacional en España, de la pequeña congregación en la provincia de Granada, Pescadores para Masías. Estamos, queridos hermanos y hermanas, en nuestra sala virtual o bien congregación o asamblea virtual, en esta en la cual ustedes están ahora, queridos hermanos. Les damos la bienvenida, les doy la bienvenida, queridos hermanos. Saludo a cada uno de ustedes, a los que ya han llegado, y conforme vayan llegando, les iré saludando también a los demás visitantes que vayan llegando. Me da mucha alegría verles a cada uno de ustedes, a los que conozco, como también a los que no conozco, a los que estoy viendo hoy por primera vez, como es el visitante que nos visita, llamado José Aguilera, que no sé específicamente de dónde me dijo antes que era. Bienvenido, querido visitante, hermano José Aguilera. Abba Yahweh, nuestro Padre Celestial Yahweh, Elohim, lo bendiga mucho. Salón Ubrajot, paz y bendiciones para su vida. Ahora sí, queridos hermanos, damos comienzo a este estudio bíblico de las Sagradas Escrituras, que desde el día de ayer llevamos anunciando por el Facebook y por otros lugares, como también por este lugar donde lo hemos ido anunciando, que hoy traíamos este tema, queridos hermanos. Este tema que está titulado como la apostasía. La famosa teoría o tema conocido como la apostasía. Esto es lo que vamos a escuchar y vamos a estudiar en este día de hoy, queridos hermanos, y en esta hora. Aquí en España tenemos ya las 11:10 de la noche. 11:10 de la noche en España. Allá en vuestros países, en México, como por ejemplo las 4:10 las 4:10 más o menos en México Central, y en California, como en Ensenada y en Sonora, si no me equivoco, han de ser las 2:10, 2:12. Muy bien, Kelly, lo estoy leyendo, 2:12. Pues acá son las 11:12. Y así sucesivamente y relativamente, según vuestros países en los que estéis, podrá ser las 4 de la tarde, como bien estaba diciendo, en otros lugares las 5 de la tarde, en Latinoamérica. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, quiero comenzar con este tema porque es un poco largo, queridos hermanos, porque quiero profundizar bastante con este tema tan importante como es el tema de la apostasía, tan escuchado en estos últimos tiempos, queridos hermanos y hermanas. Y decirles que, por favor, ahora en la sala me gustaría ver que escriben lo menos posible, como no sea poner, en este caso, un versículo, un pasuk, versículo citado, para que los demás, queridos hermanos, puedan leer. Si ustedes tienen Biblias en manos, lo puedan leer ahí en pantalla, el versículo o el pasuk, dicho en el hebreo, citado en este estudio bíblico. Los demás intenten escribir lo menos posible, como no sea para saludar a un recién llegado y explicarles cómo cambiarse el nombre y poner el suyo. Que cosas muy urgentes, pero no para tener conversaciones muy largas dentro del chat, porque si no me pueden estar torciendo a mí, que voy a dar la enseñanza, este estudio bíblico, y aparte desviar a otros dentro de este estudio que vamos a presentar, que voy a presentarles a ustedes, queridos hermanos. Y me gustaría que estuviéramos muy atentos, porque esto no es para la gloria de ningún hombre,
Esto es para la gloria de nuestro Abba Yahweh, nuestro Padre Celestial, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso. Amén. En primer momento, queridos hermanos, me gustaría orarle al Eterno, a Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso, presentarle este estudio, queridos hermanos, que voy a traerles. Y me gustaría que cerráramos los ojos, si ustedes pueden, según el lugar donde usted esté y puede hacerlo, pues cerremos cada uno de nuestros ojos y nuestro rostro inclinando, y con nuestro rostro inclinado, perdón, y oremos para presentarle al Eterno todo lo que va a acontecer aquí en este lugar, y que la palabra llegue a nuestros corazones. Este estudio de la Sagrada Escritura llegue a nuestros corazones y a nuestro entendimiento y sabiduría que nos hace falta. Por cuanto dice en la palabra, queridos hermanos y hermanas, aleluya, que el pueblo santo de Yahweh no perezca por culpa de la falta de conocimiento. Así que cerremos los ojos si podemos y presentémosle este tema a Yahweh y este estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, bendito Avino, Yahweh, te di gracias, oh Padre Eterno, aleluya, porque tú has permitido que estemos aquí en este lugar congregados, que estemos en este lugar reunidos, Padre mío, cada uno de nosotros, Avino, cada uno de los que estamos aquí, bendito Abba, Yahweh, Elohim, aleluya. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas aquí en este lugar. Ábreles, Padre mío, aleluya, en estos momentos, sus oídos espirituales para entender las Sagradas Escrituras. Ciérrales los oídos carnales para no escuchar conforme a la concupiscencia de la carnalidad o conforme a sus entendimientos, Padre mío, y puedan entenderlo todo según la Ruach, según el Espíritu, y que no se vayan de este lugar, de esta sala de congregación o asamblea virtual en la internet, Padre Celestial, aleluya, igual conforme han venido, sino cambiados, transformados por tu presencia, por tu poder y por la maravilla que son las Sagradas Escrituras. Bendito Avino Yahweh. Te presento a cada uno de ellos. Me presento y me pongo yo mismo también delante de ti, Padre Celestial. Bendito Avino Yahweh, Eloheinu, nuestro poderoso. Te pido que tú humilles mi carnalidad, mi persona, hasta el mismo polvo de la tierra. Toma mi boca, Padre mío. Tú sabes, Padre Celestial, que muchas veces soy torpe. Torpe en el habla, torpe en el entendimiento, muchas veces, Padre Celestial, aleluya. Pero cuando tú me tomas, haces maravillas, Padre mío. En el nombre de tu Hijo, Yahoshua, yo te presento todo esto. En este momento, en esta hora y en este día. En el nombre de Yahshua, el Mesías, oh Padre Celestial, aleluya. Humíllame como bien te estoy pidiendo también, polvo de la tierra. Y pon tus palabras en mi boca. Quita mis palabras y pon las tuyas. Toma tú completamente mis 5 sentidos, completamente todo mi ser, ahora a través del poder de la Ruach HaKodesh, y guíanos a toda verdad a través del mensaje de la palabra, a través del mensaje del estudio de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te lo presento todo, bendito Padre Eterno, Elohim Yahweh. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Abba Yahweh les bendiga mucho. Voy a intentar no dar muchas voces. Primeramente por lo tarde que es aquí en España. Segundo, por mi garganta, para no estar bebiendo agua a cada instante por culpa de la carraspera. Y otra razón, querido hermano, porque voy a estar un buen ratico, no sé cuánto tiempo. He puesto en las publicaciones del Facebook que más o menos 1 hora y cuarto, pero al final hoy durante todo el día preparando este tema, el tema de la apostasía, que voy a empezar a traer ya, queridos hermanos, me he dado cuenta que es un poco largo, pero no quisiera hacerlo en varias partes, me gustaría hacerlo nada más que en una parte. Así que
estemos todos atentos y pongamos nuestros oídos a las Sagradas Escrituras. Las distintas fuentes, queridos hermanos, de donde he tomado cada tema para este estudio sobre la apostasía, se las voy a poner también ahí en pantalla, para que ustedes lo puedan guardar y también poder estudiar. Aunque lo tengo en PDF, y me gustaría enviárselo a cada uno de ustedes, este estudio, para que lo vayan examinando con cada uno de los enlaces que lo he puesto en este estudio, queridos hermanos, y así lo podemos disfrutar todos de él. Bueno, queridos hermanos, voy a traer 3 partes distintas, pero dentro de una sola, que va a ser en esta noche, a Yahweh mediante. La primera parte, queridos hermanos, le tengo como título o como introducción: la apostasía proviene o bien procede del odio y también infracción de la Torá, de la ley de nuestro Abba Yahweh. Queridos hermanos, esto lo he sacado, lo voy a poner aquí, muchos de los datos de lo que voy a empezar a nombrar ahora. Voy a ver si lo puedo copiar y pegar ahí en pantalla y pegárselo a ustedes ahí en la sala de chat, para que ustedes sepan algunos de los datos de donde lo he tomado para dar esta primera parte. No todo el estudio completo, pero muchos de los datos lo he sacado de acá. A ver un momentito si me deja. A ver, queridos hermanos, un momentito que baje un poquito el chat y así me deja poder pegarlo. Este enlace que lo voy a pegar aquí y así lo pueden ustedes guardar, y en otro momento, no ahora por favor, ahora estemos atentos al estudio, ustedes también lo pueden mirar. Bueno, me está tardando, se me queda como un poco frizado, bloqueado, queridos hermanos, y al final voy a tener que pegárselo luego cuando termine. Bueno, ahí lo tienen, al final sí se pegó. No todos los datos los he sacado de ahí, pero muchos de los datos sí los he sacado de un estudio estupendo que hay ahí en esa página. Bueno, queridos hermanos, comenzamos y me gustaría que estemos todos bien atentos. Amén. Bueno, un momentito, que vuelva a subir otra vez un poquito la sala de chat para poder colocar ahí el estudio, y así les veo ustedes cómo van escribiendo en la sala, más también veo el estudio que tengo frente a mis ojos. Como bien les he dicho, la primera parte sería: la apostasía proviene del odio e infracción de la Torá. En primer lugar, daré la definición o el significado de la palabra apostasía, según el Strong, diccionario del hebreo griego, bíblico al español. La palabra apostasía, según el Strong, está en el número, en el diccionario Strong, G646, vayan apuntándolo ustedes por ahí, G646, donde dice que apostasía, femenino de lo mismo que viene en el G647. Deserción quiere decir abandono de la verdad. Propiamente, el estado apostasía. Apostasía o bien apostatar. En pocas palabras, como bien he dicho en el principio, queridos hermanos, deserción o abandono de la verdad. Vayamos al libro de los Hechos. La gran mayoría de los versículos, queridos hermanos, o textos, los he sacado de las traducciones Reina Valera Restaurada 2011 y otros pocos también de la VIN. Si no les digo el texto,
de cuál lo he sacado es porque es de la VIN. Me gusta mucho utilizar la versión israelita nazarena, la VIN. Y si les digo, les diré de cuál, que en este caso sería la versión Reina Valera restaurada. Aunque también he sacado algunas de la textual. Bueno, queridos hermanos, sin más preámbulos, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 21, Hechos 21, versículos 20 y 21. Hechos 21, 20 y 21. Que dice así, y leo en el nombre de Yahushua, el Mesías. Habrán por ahí, sobre todo en el grabado, más que ahora en este programa en vivo y en directo, que dirán, ¿por qué el hermano predicador o pastor que nos predica en este momento o nos enseña la Sagrada Escritura, cuando lee un versículo, lo cita diciendo en el nombre de Yahshua o bien Yahoshua, el Mesías, y no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muchos en las religiones, iglesias cristianas sobre todo, están acostumbrados? Pues, queridos hermanos, nosotros en la perspectiva hebrea, en las asambleas o congregaciones que somos de la perspectiva hebrea o dentro de nuestras raíces hebreas, primeramente no servimos a un Elohim poderoso, o bien como le dicen también Dios Trino. Eso en primer lugar. Y segundo, dice la palabra, que yo creo, en mi humilde opinión, que es lo más importante, que dice la palabra que todo lo que hagamos, ya sea en hechos o en palabras, y esto es una palabra porque es dar la explicación de la palabra de las Sagradas Escrituras, hagámoslo todo en el nombre de Yahshua el Mesías. No dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como hemos estado acostumbrados muy antiguamente. Amén. Sino en el nombre de Yahshua el Mesías. En el nombre de Yahushua el Mesías. Bueno, queridos hermanos, sin más preámbulos, sin más rodeos, quería dar esta aclaración por, como bien dije antes, no por ustedes, porque yo sé que los que están aquí en el chat, la gran mayoría son ya dentro de las doctrinas emunaj y fe nuestra, de las raíces hebreas. Pero sí lo digo más que otra cosa por los que nos puedan ver en el grabado. Hechos 21:20, que ya nuestra hermana Kelly lo ha puesto en pantalla, dice así, 20 y 21. Y ellos, al oírlo, glorificaron a Dios. Esto es según la versión textual, lo que estoy leyendo ahora. Luego le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley. Versículo 21. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni practiquen las costumbres. Como bien les he dicho, lo he leído según la Biblia textual. Y se han dado cuenta que he resaltado un poquito más alto cuando dice en el versículo 21, queridos hermanos, aleluya, a apostatar de Moisés o apostatar de Moshe. Fíjense y desen cuenta que según esta traducción, en el versículo 21, hemos leído que dice apostatar. Apostatar, en este caso, mis hermanos, apostatar en este caso sería apostatar de la Torá, ley dada a Israel por medio de Mosé, de la Torá, ley de nuestro Abba Yahweh, entregada a nosotros por medio de Mosé. Ahora veremos el mismo pasaje, pero ahora en otra traducción. Vamos a compararla con otras traducciones
donde ya viene la definición, quiere decir el significado de la palabra griega apostasía, donde dice apartarse, como apostasía, que es el verdadero significado de esa palabra griega, apostasía. Como bien dijimos antes, es apartarse de la verdad. Quisiera saludar a los que han entrado ahora nuevos, como es nuestra hermana y nuestro hermano Miledis y Gilbert. Shabbat Shalom, Miledis y Gilbert. Que Abba Yahweh los bendiga mucho. Bueno, proseguimos también a la hermana Ana, que antes no la saludé. Una ajot, una hermanita que ha entrado también, que está de verde, aún no la han puesto como miembro. Pues Abba Yahweh la bendiga mucho, Ana. Bueno, queridos hermanos, iba a leerles los mismos versículos, Hechos 21, 20 y 21. Hechos 21, 20 y 21, pero ahora según otra traducción donde ya viene el significado o bien la definición de la palabra apostasía, que dice así: cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos de la Torá. 21, dice ahora: pero se les ha informado acerca de ti, que tú enseñas a apartarse de Mosé a todos los yahuditas que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. En la perspectiva, queridos hermanos, hebrea, la palabra griega apostasía ya hemos visto como en una traducción como en la otra de estas dos que hemos citado, que es apartarse de la Torá, apartarse de la ley divina de Yahweh, Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso. En la perspectiva hebrea, estoy hablando que esa palabra griega apostasía, a ver si se nos queda bien metido en la mente, sería apartarse de la Torá, de la ley de Yahweh. Vayamos también a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer este versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, 3. Lo voy a leer según, primeramente, versión israelita nazarena, la VIN, luego según la Reina Valera restaurada, 2011, y por último lo leeré también según la Biblia textual. Dice así de esta manera: primero, el Avin. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. Ahora, en segunda de Tesalonicenses igual, queridos hermanos, este capítulo y este versículo, el 2, 3, ahora según la Reina Valera restaurada de 2011, dice así: no los engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora según la Biblia textual, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ahora encontramos este texto del apóstol emisario Shaul, Pablo, hablándole a la asamblea de Tesalónica en la segunda carta a los tesalonicenses, a que he resaltado, queridos hermanos, ya se han dado cuenta que lo he ido resaltando, en cada una de las versiones de las traducciones citadas, cuando dice el apóstol Pablo, sin que venga antes la apostasía,
Lo he ido resaltando, ya se ha dado usted cuenta. Además también he resaltado cuando nombra el tipo de manifestación que tendrá el hombre predominante desde esa época de comienzo de apostasía. Por ejemplo, primero, en la traducción nuestra de la VIN, de la versión israelita nazarena, dice el hombre sin ley. En pocas palabras, el hombre sin la Torá. No queriendo decir, claro está, que se manifiesta solo un hombre, como muchos han llegado a decir, queridos hermanos, la antimasías, conocido como el anticristo, solo un hombre. No quiere decir que se manifiesta solo un hombre, infringiendo la Torá, la ley del eterno Yahweh, sino que sería una manifestación de hombres. Cuando hablo de hombres también me refiero a un grupo de mujeres, hombres, en general humanidad, en general donde se levantarían en ese tiempo dicho ahí, no digo en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, sino dicho ahí, en los tiempos apostólicos, en los tiempos del apóstol Saúl, cuando él predicaba y enseñaba esto a la iglesia de Tesalónica, de tesalonicenses. En ese tiempo se levantaría poco tiempo después un grupo de hombres para infringir, para echar abajo la ley del eterno de Yahweh. Amén, queridos hermanos, a infringir, a romper, a quitar o a perseguir la ley de nuestro Abba Yahweh, dada al pueblo israelita. Todo por ir en contra del pueblo de Israel y de los judíos. Un antisemitismo horrible, queridos hermanos. En segundo lugar, en la traducción que hemos visto de la versión de las traducciones Reina Valera restaurada de 2011, dice el hombre de pecado. Otra referencia muy distinta a la que hemos visto antes, según la VIN. Ahora dice en la Reina Valera restaurada 2011 el hombre de pecado. Perdón. Y sabemos bien que el pecado, aquellos que tienen un poco de conocimiento ya de la Torá, de las Sagradas Escrituras, sabemos bien que el pecado es infracción a la ley. No dar al blanco en la Torá, en pocas palabras. Realizar obras contrarias a la ley, Torá de Yahweh. No obedecer las instrucciones, las leyes de Yahweh y desobedecer cada mandamiento. No es el estudio a examinar en este día, en este momento, ni es este tema a tratar, el tema del pecado, sino el de la apostasía. Solamente es un poco de comentario y de opinión que les acabo de dar. Así que aquí vemos cómo todos aquellos que obran en contra de la ley, en contra de los mandamientos y también de las instrucciones del Eterno, queridos hermanos, aleluya, dadas a Moshe para nosotros, los del pueblo de Israel, cometen pecado. Amén. Y cuando se manifestara un gobierno de hombres en general en el mundo practicantes en contra de la Torá, ley divina de Yahweh, entonces ¿qué vendría? La apostasía, bien leímos antes. Tercer punto que quiero aclarar. Por último, hemos visto que dice en la traducción versión Biblia textual, el hombre de iniquidad. ¿Se dan cuenta que en la Biblia textual, en ese capítulo 2, versículo 3 de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, dice el hombre de iniquidad, distinto a los demás que hemos visto antes?
En otras versiones también he leído que dice el hombre inicuo, como es en la traducción de Nuevo Mundo, en la TNM, traducción de Nuevo Mundo. Veremos ahora la definición de el Strong, donde define la palabra iniquidad. En el número del Strong G458. Si tienen ustedes un Strong en mano, busque G458 y ahí encontrarán la palabra en el griego nomía del G459, que eso significa ilegalidad o bien violación de la ley, o bien generalmente maldad, impiedad. Y ahora fíjense lo que viene en esta definición: infracción, infringir la ley. Y ahora viene la palabra iniquidad, maldad, transgresión. Así que vemos cómo viene su definición, significado, dentro de la misma raíz de violación de la ley. El emisario Shaul, el apóstol Pablo, se refiere al imperio romano que actuó siempre en contra de la ley de Moshe, de la ley de Moisés, para que me entiendan otros. Eso es a lo que se refería el apóstol Saúl, el apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas. Se refería al imperio romano que actuó siempre en contra de la ley de Moisés. Amén. Les voy a citar, queridos hermanos, algo que he leído en la Wikipedia, en el internet, sobre estos asuntos. En el año 113, Trajano inició su campaña militar contra el imperio parto, con el objetivo de conquistarlo y llegar a India, como Alejandro Magno. Para esto movilizó las legiones desplegadas en todo el imperio, dejando desguarnecidas las ciudades conquistadas del norte de África y otros sitios, para garantizar sus líneas de comunicaciones y abastecimientos. Ocupó el reino de los nabateos para tener la ciudad de Palmira como base para el ataque. Y dada la historia de levantamientos de la provincia de Judea, tomó una serie de medidas contra los judíos. Entre otras cosas, les prohibió el estudio de la Torá y la observancia del Shabbat. Estas medidas causaron indignación en la población judía, tanto dentro como fuera del territorio de Judea. Esta información que les acabo de decir, ocurrida en fuentes literarias sobre el tema del Imperio Romano, cuando comenzó el paganismo a influenciar dentro de pueblos israelitas, se los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver en la Wikipedia, esta información. Un momentito, queridos hermanos, que les pongo el enlace de la Wikipedia de donde he sacado esta información que les acabo de leer. Salón, hermano Rigoberto, estamos en vivo y en directo. Abba Yahweh me lo bendiga mucho. Ahora un momentito que estoy intentando pegar este enlace de la Wikipedia sobre esto que le acabo de leer ahora, sobre esta información, para que ustedes también lo puedan leer tranquilamente, este asunto de Trajano y cómo empezaron a hacerles, a obligar al pueblo israelita que no guardaran el Shabbat ni tampoco la observancia en general de la Torá. A ver, mis hermanos, se me queda esto un poquito frizado. A ver si me deja pegarlo. Si no, como les dije antes, si no me deja, pues luego al terminar me lo recuerdan y se los pongo en pantalla.
A ver, pues estoy viendo que no me deja. Así que voy a proseguir con el estudio. No. Yo quería que sí, pero no. Se me queda bloqueado, frizado, como dicen ustedes. Ahí lo tengo. Ay, lo que he sufrido, ¿eh? Lo que yo tengo que sufrir con este PC. Ahí lo tienen, queridos hermanos. La guerra de Quitos. Está en la Wikipedia. Ahí lo tienen para que ustedes lo puedan visitar. Y lo puedan ver y lo puedan leer. Lo que le acabo de citar. Ahora, les sigo comentando otro argumento más. Después de la rebelión en los años 66 al 73, después de la era del Mesías, quiere decir la era común, las autoridades romanas tomaron medidas para aplastar todo intento de rebelión en Judea. Se modificó su situación política. En lugar de un prefecto, se nombró un pretor como gobernador y se estableció en las ruinas de Jerusalén, la sede de una legión romana completa, la legión décima Fretensis. La dirección política y religiosa del pueblo judío quedó en manos del Sanedrín, con sede inicial en Yavne, que fue cambiando de ciudad por razones de seguridad. Las causas directas de la rebelión varían según la fuente. El historiador romano Dion Casio, en el año 125 al 229 de esta era común nuestra, queridos hermanos, atribuye la revuelta a la decisión de Adriano de fundar en el lugar de Jerusalén una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Aelia por su propio nombre y Capitolina en honor al dios romano Júpiter. Por otro lado, las fuentes judíos, si bien reconocen como cierta esta resolución, asignan mayor prioridad a los decretos dictados por Adriano que prohíben el Brit Milá, circuncisión, el respecto del sábado, del Shabbat, y las leyes de pureza en la familia. La intención de Adriano era civilizar e incorporar a los judíos a la cultura greco-romana. Y por obligación, este señor quería hacer esto. Para la visión helenista, la circuncisión era una mutilación. Algunos historiadores modernos evalúan que dicho decreto no era específico contra los judíos, ya que varios pueblos de la región la practicaban. La tradición judía relata en el Midrash Tanjuma un encuentro entre Rabí Akiva y el gobernador Turnus Rufus, donde éste le solicita la explicación sobre la circuncisión. A ver, queridos hermanos, si les puedo pegar esta otra cita que le acabo de leer ahora, también de la Wikipedia. A ver, un momentito. Si esta vez también me deja como estas dos veces pasadas. Muy bueno saber de historia para conocer el porqué de todo. Amén. Si no, muchas cosas muchos se puedan preguntar por qué esto y por qué lo otro. Y gracias a estos puntos de estudios de la historia, conocemos muchos de los porqués de la causa de lo que va ocurriendo. A ver, un momentito, queridos hermanos. A ver si se me pega. Ya lo he copiado. Ahora estoy intentando pegarlo. De verdad que se me queda muy pillado, como decimos aquí en España, que es bloqueado o frizado a la hora de copiar y pegar algo. No en todo, solamente a la hora de copiar y pegar. A ver, un momentito, queridos hermanos.
Como bien les dije antes, si no, voy a esperar unos segundos. Le estoy ahí, pum, 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 ahí dándole. Si no, luego me lo recuerdan y les pego esta última, que me falta por pegarle. Bueno, no me deja. Pues nada, luego se las pego. Prosigo, queridos hermanos, por donde me he quedado. A ver. Luego, con el surgimiento de la nueva religión imperial, el cristianismo católico, esta apostasía continuó, queridos hermanos. A ver, un momentito. Ahí va. Estaba subiendo un poquito el chat para poder ver mejor el estudio que le estoy dando. A ver, estaba diciendo que luego, con el surgimiento de la nueva religión imperial, el cristianismo católico, esta apostasía continuó y eventualmente se transformó en la doctrina de la ley y la gracia del cristianismo protestante, en donde se enfatiza que la ley pertenecía solamente a Israel y a la época de Moisés y a la época de los profetas, pero que con la llegada de Yahshua, el Jesucristo, llamado en el cristianismo, porque la perspectiva hebrea, su nombre real es Yahshua o Yahoshua, no Jesucristo. Eso es un nombre pagano al 100%. Me da igual, prefiero decir la verdad, queridos hermanos. Por eso digo el llamado Jesucristo entre los cristianos, ante el mundo cristiano. Esta ya no era relevante, pues había sido declarada como algo antiguo, próximo a desaparecer, por las virtudes del nuevo pacto o nuevo testamento. Una doctrina totalmente falsa, amén, y enmarcada en el sentimiento antijudío, o bien, como también se le llama, la judiofobia, que ha caracterizado al cristianismo católico, como podemos observar al estudiar la historia de la cristiandad. La historia misma nos demuestra que tanto los padres de la iglesia como los padres del protestantismo, muchos dirán, ¿qué es el protestantismo? Hermano Roe, o pastor o predicador David Torres. Pues yo se lo digo, el protestantismo es la raíz de la fe evangélica. Amén. Si no lo sabía, ya lo sabe. Para algunos que sean un poquito ignorantes y no lo sepan. La fe evangélica viene del mismo protestantismo. Y el padre Lutero, Martín Lutero, como otros. Pues como bien le estaba diciendo, queridos hermanos, la historia demuestra que tanto como los padres de la iglesia como los padres del protestantismo, Lutero y otros, en este caso, incitaron a la misma judeofobia, al antisemitismo. Además, la iglesia católica se apoderó de muchos de los escritos hebreos y los destruyó. Y hubieron épocas en donde se prohibieron la lectura de la Torá, la lectura hebrea y las costumbres judías. Un ejemplo claro es la Inquisición española, perpetuando así lo que había estado haciendo el Imperio Romano. Por eso, para muchos judíos, el cristianismo es sinónimo, igual o paralelo a Roma, al Imperio Romano. Recordemos las palabras de nuestro maestro judío, israelita, Yahoshua de Nazaret. Por aquel tiempo, queridos hermanos, dijo Yahoshua a sus discípulos: no piensen que vine a dejar sin efecto la Torá, sino a llevarla a su término. En verdad yo les digo que antes se fundirán los cielos y la tierra que una letra o un punto de la Torá y de los Nevim
cese de cumplir su función, porque todo será preservado. Quien transgreda un decreto de estos mandamientos y enseñe a otros, vano será llamado en el reino de los cielos. Pero el que preserva y el que enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. He citado Mateo capítulo 5, muchos ya lo conocen, 17 al 19, y lo he tomado ahora de la versión de Mateo Shem Tov. 5, 17 al 19 del Mateo Shem Tov. Un momentico, hermano, que tomamos un poquito de agua y prosigo. Bueno, queridos hermanos, pasamos a la segunda parte de este tema sobre la apostasía. Hemos definido en la primera parte, queridos hermanos, que la apostasía comenzó con un odio y una judeofobia, como bien hemos dicho antes, a todo lo que era israelita, o bien yaudita, judío, o bien sabiendo bien, queridos hermanos, que la apostasía se empezó a derivar de todo aquello que era en contra de la Torá de Moisés, como ellos dicen, que no es la Torá de Moisés, es la Torá de Yahweh, entregada por Moshe, ¿sí?, al pueblo israelita. ¿Amén? Pues ahora en la segunda parte vamos a hablar sobre cuándo comenzó realmente la apostasía. Muchos de los datos de esta segunda parte lo he tomado, queridos hermanos, por el maestro de las Sagradas Escrituras, Moré, maestro de las Sagradas Escrituras, muy amigo mío, Eric Vivanco. No sé si muchos de ustedes lo puedan conocer. Pues, ¿cuándo comenzó la apostasía? Para comprender bien cuándo es que se generó la apostasía predicha por el Mesías Yahushua, leamos Mateo 24, 24, en primer lugar. Mateo 24, 24, que dice así: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Lo he leído según la Reina Valera restaurada del 2011. Debemos primero saber a qué nos referimos con el término apostasía. Amén. Dicho término deriva del griego apostasía, que connota apartarse de la verdad, como bien dijimos en la parte anterior, en la primera que ya hemos dicho y aprendido, queridos hermanos y hermanas. También encontramos otro término similar en el griego bíblico, que es apostasion, que tiene relación con quien se separa de algo. Con quien se separa de algo. En algunas ocasiones ese término se usa para referirse al divorcio, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de apostasía, bajo el contexto de las Escrituras, hablamos de sistemas o individuos que se han apartado de la verdad o se han separado totalmente de ella. Existe un divorcio de la fe original, me doy a entender, ¿verdad?, causado por un adulterio de la fe pura y natural en el Mesías Yahshua. Amén. A ver, el Mesías Yahushua nos enseñó que los discípulos debían enfrentar aquella ola de engaño y apostasía. Pero, ¿cuándo ocurriría ese periodo de confusión? A eso se refiere en esta segunda parte.
que estoy trayendo sobre este tema de la apostasía. Hay quienes dicen que el tiempo de confusión y engaños es para estos días postreros o para estos días últimos, anulando totalmente el tiempo ya pasado, dando a entender con esa interpretación que la congregación de Yahshua de hace pocos años atrás, 2000 y pocos años atrás, queridos hermanos, no vivió bajo la apostasía ni el engaño de falsa doctrina, cuando eso no es así. Y vamos a verlo con la Sagrada Escritura, lo que nos enseña en todo el Brit Hadashah, en los escritos nazarenos o bien escritos apostólicos. Un claro ejemplo de este pensamiento es el popular mensaje de algunas denominaciones protestantes de línea tradicional que alegan estar bajo la senda antigua. Es decir, ellos predican estar bajo una fe original por el hecho de pertenecer a un movimiento tradicional evangélico, en este caso, que se distingue de los nuevos y aún peores sistemas evangélicos modernos de hoy día, quienes enseñan que hoy la apostasía es, por ejemplo, bailes en las reuniones, música mundana en los cultos, diversos estilos y sistemas ajenos a las escrituras, olvidan por completo que aquello solo es resultado y consecuencia de que la real apostasía comenzó mucho, pero mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo antes. Es a lo que me quiero referir. Por lo cual, debemos preguntarnos en estos momentos, ¿qué es estar en la senda antigua? ¿Es estar bajo un sistema religioso tradicional, no cayendo en modernidades aún peores? ¿Qué es realmente no haber caído en apostasía y confusión? El emisario o bien apóstol Shaul dice en su primera carta a Timoteo, queridos hermanos, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, lo siguiente. Vayamos a primera de Timoteo 4, 1, que dice así, y lo voy a leer en la versión Reina Valera restaurada primeramente, luego también tomaré de la Reina Valera del 60, pero primeramente Reina Valera restaurada 2011. Como bien he dicho, primera de Timoteo 4.1, que dice así de esta manera: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a enseñanzas de demonios. Versión del 60, Reina Valera del 60. Sí, hermana Ana, te lo repito otra vez. Primero de Timoteo 4, verso 1. Ahí lo ha puesto nuestra hermana Kelly, que está al tanto de todo. Yahweh me la bendiga mucho. Ahora voy a leer según la Reina Valera del 60, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dicho pasaje, traducido de manera pésima, pero pésima, en la Reina Valera del 60, ha servido para malas interpretaciones, pero bastante malas interpretaciones, queridos hermanos y hermanas. Un momentito. Pero ¿por qué decimos que el pasaje, según la Reina Valera del 60, está mal traducido? Pues porque la apostasía, el engaño y la confusión no comenzará en el último o postrer tiempo, como dice Reina Valera. De ser así, queridos hermanos, engaños mundiales como el de la doctrina católica romana serían una verdad libre de toda levadura. Y no es así, no es una verdad libre de toda levadura.
Por lo cual decir que la apostasía está por generarse en los últimos tiempos es un error desde todo punto de vista bíblico. Y vamos a ver por qué. La clave para analizar aquí es la palabra griega que se usa para la palabra postreros. Hemos leído antes en el versículo postreros tiempos. Así vamos a ver la raíz griega, ya que se escribe en el griego, que se usa para la palabra postreros, como traduce la Reina Valera del 60 en el pasaje de la carta a Timoteo. En el griego la palabra que se usa es usterois. Usted tiene acento en la E. Usterois. También hay otra que es usteron, con N al final. Usteron. A ver si la puedo copiar y se la pego ahí, queridos hermanos. Como una como la otra. Y así la conocen. A ver, un momentito. Y ya saben a qué palabra en el griego me refiero. Y así la ven ustedes con sus propios ojos. A ver. Ya la he copiado, ahora lo intento copiar. A ver si me deja, porque antes no me dejó la otra cita de la Wikipedia, acuérdese. Este PC me tiene a veces enfadado. Bendito sea el nombre de Yahweh. A su nombre sea toda la cabot. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Avino Yahweh. Ahí lo tienen, parece que sí. Que me dejó. No, me falló. Bueno, da igual, queridos hermanos. Da igual. Se lo repito, si no se han dado cuenta de lo que dije. A ver, queridos hermanos, que se me quede frizar el PC y no creo que se me quede bloqueado, pillado o frizado. Ahí lo repito. En el griego sería usterois o bien usteron con N al final. Esta palabra denota por venir, venideros, que siguen o bien después. Fíjese que he resaltado dos palabras o dos frasecicas. He dicho que siguen, más resaltado que además, y luego he dicho después. A diferencia de la palabra gescatos, ese ges es con H, a diferencia de la palabra gescatos en el griego, que es la palabra griega que se usa para la palabra último o postrer. Veamos algunos ejemplos, mis queridos y queridas hermanas. La palabra gescatos con H al principio de la E, escatos o gescatos, que es último o postrer, se usa bien aplicadamente en los siguientes pasajes. Apocalipsis 1:17. 1:17 de Apocalipsis, que dice así: y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Acuérdense, queridos hermanos, que estoy diciendo que aquí se aplica la palabra griega gescatos, que es para el significado en la traducción último o postrer. Apocalipsis 1:18, que dice ahora: y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Lo he leído según la Reina Valera restaurada de 2011. Ahora vayamos a Apocalipsis 1:17, el primero y el último. Y ahí viene, para definir gescatos, queridos hermanos, el primero y el último es para definir la palabra griega gescatos, el que estuvo muerto y vivió, que así lo que bien he dicho antes. 1 Corintios 15:26.
1 Corintios 15, 26, que dice así: y el postrer enemigo, y como postrer en el griego viene la palabra gescatos, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Acuérdense que ese postrer en el griego viene como traducción en el griego gescatos. Luego tenemos la palabra usteron, con suena, pero ese usteron es con H al principio, usteron, con N al final, que es después o siguientes, que se utiliza en 1 de Timoteo 4.1, que es la que leímos antes. Se usa bien aplicadamente en el siguiente pasaje, en el pasaje de Johanán 13:36, que dice así de esta manera: le dijo Simón Kefa, Pedro, Adón o maestro, ¿a dónde vas? Yahshua le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y para ese después, queridos hermanos, se ha traducido al castellano después de la palabra griega usteron, para simbolizar o dar el significado a después. La raíz griega es usteron. ¿Lo puede ver? Cuando en 1 Timoteo 4, verso 1, que es el que hemos comenzado a estudiar, debiera aparecer la palabra griega, como bien hemos visto, gescatos. Según la interpretación de la Reina Valera del 60, se traduce como en los postreros tiempos, como en los últimos tiempos o postreros tiempos, que es lo mismo. Aparece realmente la palabra usteron, que realmente es esa la palabra que viene, usteron, que quiere decir después o siguientes. Entonces, sabiendo esto, el pasaje debe ser traducido de la siguiente manera. Si realmente, mirándolo desde la raíz griega que fue escrita el versículo de 1 Timoteo 4.1, debería, queridos hermanos, que no lo dice así en la Reina Valera, pero debería decir así en la Reina Valera, pero la ruaj, ya que la ruaj es femenino, como bien nos ha enseñado nuestro Morey Joseph Álvarez, a Yahweh le bendiga mucho, pero la ruaj, espíritu, dice claramente que en los siguientes tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que aquí no debería de decir ya postreros tiempos, sino siguientes tiempos. Amén. Sí, querido hermano, habrá tiempo para comentarios y para opiniones o cualquier tipo de pregunta después de la enseñanza. Así es, como siempre, querido hermano Rigoberto. ¿Qué pasa cuando leemos el pasaje de esta manera? Comprendemos entonces fácilmente y además confirmamos lo que el mismo o la misma Ruach, espíritu de Elohim, dijo por medio de Shaul, Pablo, antes de su muerte, acerca de que después de su partida entrarían al rebaño hombres que no perdonarían a la asamblea de Yahshua. Es decir, que serían estos hombres quienes darían el comienzo a la apostasía, engaño y gran confusión en medio de la congregación de Yahoshua. Y esto lo podemos ver, queridos hermanos, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30, que dice así de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar
A ver, un momentito, queridos hermanos, que prosiga leyendo el versículo. Para apacentar la iglesia o la asamblea del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Se dan cuenta como dice aquí el apóstol Saúl después de su partida? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, cuando dice Saúl, el apóstol Pablo, que entrarán esos lobos rapaces, lo hemos leído, cuando él ya parta, cuando él ya muera, con otras palabras, cuando ya se ha quitado de entre medio de ellos, entrarán esos lobos rapaces. Será después de su partida, lo que vamos a leer en Hechos 20, 28 al 30. Hablan de una situación inmediata, completamente inmediata, después de su muerte. Amén. Como sabemos, es lo que sucedió cuando los emisarios apóstoles de Yahoshua partieron. Comenzó una apostasía comandada desde Roma por sus emperadores y falsos líderes religiosos que abandonaron el origen de la fe en Yahoshua. Es decir, abandonaron el patrón cultural hebreo. Despreciaron a Israel, reemplazando la originalidad de la fe por filosofías griegas y romanas heredadas del paganismo. Tales son los casos históricos donde comenzó una apostasía de sustitución. Una apostasía de sustitución, ejemplos claros como la naturaleza intrínseca de nuestro Elohim Yahweh, que es uno y único, amén, fue cambiada, diciendo que Elohim es uno, pero a la vez tres personas distintas, contradiciendo de esa manera el primer y gran mandamiento, el Shema, oye Israel, que está descrito en Deuteronomio 6, 3 al verso 6. Otro cambio apóstata fue el de la permisión de imágenes a la semejanza de nuestro Elohim, entregando culto a lo creado antes que al mismo creador, contradiciendo de esa manera el mandamiento de Éxodo 20 del 1 al 4. Hubo un cambio en relación a el reposo en Shabbat por el día del domingo, el día del sol invictus, contradiciendo el cuarto mandamiento del decálogo, mandamiento entregado por Abba Yahweh, tanto para el judío israelita como para el gentil que quiera acceder a esa justicia guardando el descanso en Shabbat, en sábado, dicho paganamente, como se llama en nuestra semana pagana. Amén. Se hizo un cambio también a celebrar el Pesaj, Pascua, en otra fecha, recordando y celebrando el nacimiento de un Elohim, de una deidad falsa, Mitra, que nació, según la mitología romana, un 25 de diciembre. Además se cambian las fiestas de Yahweh por fiestas paganas, tales como la Navidad, o también conocida como la Natividad. Se cambió la esperanza, queridos hermanos, de la resurrección por un alma inmortal. Cuánta apostasía, cuánta desviación de la verdad. Se cambió la esperanza de la resurrección por un alma inmortal, influenciados por las filosofías platónicas que señalaban a la supervivencia del ser humano, contradiciendo, por supuesto, lo que la Torá señala respecto
del estado de los muertos, que es en inconsciencia, quienes aguardan la resurrección de entre los muertos. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, hay un cambio en cuanto a la sustitución de Israel como el pueblo de Elohim, donde los gentiles, como injertados por la emunah, por la fe y la confianza en Yahushua, formando parte de un solo pueblo, la asamblea y la congregación de Yahushua, por una iglesia, la romana, quien desechó a Israel gracias a su odio y antisemitismo generado por las influencias paganas de su doctrina. Por esto y mucho más confirma que la apostasía, el engaño y la confusión de Babel se generó luego, seguidamente después de la muerte de los emisarios, de los apóstoles. No como ahora se está predicando y enseñando, estamos en la apostasía de los últimos tiempos, la apostasía es para ahora, para los últimos tiempos. No, queridos hermanos, la apostasía comenzó desde el tiempo de los apóstoles, desde que empezó a desaparecer el apóstol Pablo, por ponerte un ejemplo, porque hemos leído en Hechos capítulo 20, 28 a 30, como él dijo que se levantarían falsos maestros desde que él desapareciese, desde que él partiese de en medio de ellos. Lo que pasa es que esa apostasía, como vamos a ver dentro de unos instantes, ha ido evolucionando y poniéndose aún mayor hasta el mismo día de hoy. Que eso también lo vamos a ver ahora. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí el engaño hoy, como bien estoy diciendo, es mucho mayor. Debido a esta gran bola de nieve. ¿Usted ha visto cómo las bolas de nieve se van desarrollando? Empiezan siendo una bolita, conforme va rodando, por poner un ejemplo, cuesta abajo, va haciéndose, conforme va rodando, cogiendo más nieve, y coge más nieve y se hace más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que eso, no una bolita, sino ya un bolón. Pues así, queridos hermanos, ha pasado con la apostasía. Queridos hermanos, comenzó desde la era de la asamblea primitiva hasta el tiempo de hoy, que ya es una gran bola bien grande de nieve, por el ejemplo que estoy poniendo, que se viene acrecentando desde que los hombres perversos entraron al rebaño y no lo perdonaron, sustituyendo al Elohim de Israel, Yahweh, por un Dios, por un Elohim o una deidad creada o creado por las ideas humanas. Volver a las sendas antiguas no es volver a un sistema religioso tradicional de alguna denominación cristiana. Volver a las sendas antiguas es volverse al Elohim de Israel. Amén. A Yahweh. Creer que Él es uno y que solo Él es adorado. En la Ruach, en el Espíritu y en verdad. Él busca adoradores que lo adoren en la Ruach, en el Espíritu y en verdad, queridos hermanos y hermanas. Visitantes que nos visitan y televidentes que nos verán luego en el grabado de este programa que estamos dando ahora en vivo y en directo. Creer en su instrucción y en su guía, en la Torá, la cual es lumbrera, a quien la consulta. Volver a las sendas antiguas es volver al Israel que Elohim siempre ha querido, libre de paganismo, libre de falsedades y condicionamientos religiosos humanos. Queridos hermanos, pasamos al tercer punto o a la tercera parte de este estudio. Este tercer punto le he puesto de nombre la apostasía comenzada desde los tiempos justo después de los apóstoles,
ya muy, pero que muy aumentada en estos últimos tiempos, el gran aumento de la apostasía. Como introducción, queridos hermanos, les diré lo último dicho en la parte anterior. Hay un cambio en cuanto a la situación de Israel como el pueblo de Elohim, donde los gentiles somos injertados por la fe y la confianza en Yahshua, formando parte de un solo pueblo, la asamblea y la congregación de Yahoshua, por una iglesia, la romana, lo dijimos antes, quien desechó a Israel gracias a su odio y antisemitismo generado por las influencias paganas de sus doctrinas. Todo esto y mucho más confirma que la apostasía, el engaño y la confusión de Babel se generó luego de la muerte de los emisarios, de los apóstoles. Y ahora quiero resaltar esto. Aquel engaño hoy es mucho mayor. Debido, pongo otra vez el mismo ejemplo de antes, a esta gran bola de nieve, que viene acrecentando desde que los hombres perversos entraron al rebaño y no lo perdonaron, sustituyendo al Elohim de Israel, Yahweh, por un Dios, por un poderoso, creado por las ideas humanas. Volver a las sendas antiguas, como bien dije antes, no es volver a un sistema religioso tradicional de alguna denominación cristiana. Volver a las sendas antiguas es volverse al Elohim de Israel. Quédese esto claro para usted. Volverse a Yahweh. Creer que Él es uno y que solo Él es adorado en la Ruach, en espíritu y en verdad. Y creer en su instrucción y guía, en la Torá, la cual es lumbrera a quien la consulta. Volver a las sendas antiguas es volver al Israel que Elohim siempre ha querido libre de paganismo, falsedades y condicionamientos religiosos humanos. En esta introducción que le acabo de dar, que es lo mismo que como acabamos diciendo en la parte anterior, en la segunda parte de este tema, he resaltado la frase que he dicho: aquel engaño hoy es mucho mayor, debido a esta gran bola de nieve que se viene acrecentando desde que los hombres perversos entraron al rebaño y no lo perdonaron. He resaltado eso y lo vuelvo a repetir otra vez. Y ahora, de aquí, quiero traer todo este tercer punto que acabo de comentar. Un momentito, que voy a beber un poquito de agua y prosigo. Queridos hermanos, como les estaba diciendo, esta gran bola de nieve, simbólica, claro está, que ha ido creciendo por el paso del tiempo más y más, ya no le podemos llamar apostasía, porque ha ido, mejor dicho, creciendo tanto, queridos hermanos, que ya tenemos que nombrarle o llamarle la gran apostasía. A principio, en el tiempo de la asamblea primitiva, la apostasía, que comenzó con la partida del apóstol o emisario Saúl Pablo y los demás emisarios o los demás apóstoles, la apostasía. Ahora ya tan mayor se ha ido haciendo que ya le llamamos la gran apostasía. Esta gran apostasía, queridos hermanos, está llena de herejías. La palabra herejía se define o se le da el significado como el término que señala cualquier desviación de la sana doctrina, o sea, una enseñanza contraria o tergiversada de la palabra Kodesh de Yahweh Elohim.
Los engañadores, falsos maestros o bien herejes son aquellos que introducen estas enseñanzas contrarias a la de la sana doctrina y hacen caer a los hermanos. Esta caída o apartamiento, queridos hermanos, de la verdad se conoce como apostasía. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, sobre lo llamado herejías. Lo vamos a leer en Corintios. 1 Corintios 11, 19. Primera carta a la iglesia o a la asamblea de Corinto. Primera carta a los Corintios 11, verso 19. Lo voy a leer según la Reina Valera restaurada del 2011. Que dice así: porque preciso es que haya entre ustedes aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre ustedes. Que aún dentro de la misma asamblea es necesario que se manifiesten los herejes para saber quién es realmente de Yahweh y quién no, queridos hermanos. Veamos algunas maneras en las que estos herejes llegan a la asamblea a afirmar cosas contrarias a la verdadera doctrina de Yahushua, Hamashiach. Si bien lo reconocen como el Mashiach, muchos de ellos sí, y como el Salvador, amén, pero no confiesan que es el Adón, ni lo siguen como él exige. Hasta hacen de él, de nuestro Mashiach Yahushua, el mismo Eloah, todopoderoso, hecho carne, como bien le llaman, Yahweh hecho carne. Queridos hermanos, no siendo así para nada. Quítese esa levadura, que eso es griega, romana también. No, yo me estoy restaurando. ¿Cómo que no? No. No siendo así, mejor dicho, eso, con perdón de los hermanos que creen en esa doctrina, también es una herejía. Porque el Mashiach, queridos hermanos, es un Elohim, cierto. Es un poderoso, con la misma naturaleza poderosa del Padre, sí. Pero no comparte con el Padre el ser un Eloah, o bien un todopoderoso, no. Sino, como acabé de decir antes, solo un Elohim. Pronto, queridos hermanos, daré un estudio completo sobre este tema, sobre la naturaleza del Mashiach Yahushua humano, como también la del Mashiach persistente, ya que hay tantas dudas sobre estos temas, porque últimamente me hacen preguntas sobre estos temas. Así que de aquí a poco daré un estudio bíblico completo sobre el tema de la naturaleza del Mashiach como humano, como también de la naturaleza del Mashiach Yahushua persistente. Porque hay quienes que también le llaman al Mashiach persistente Malachim, como ser angelical espiritual, siendo eso mismo también otra herejía, como es herejía, falsa enseñanza y doctrina decirle al Mashiach Yahweh del Taraj, del mal llamado Antiguo Testamento, como también llamarle ángel o bien arcángel, como hacen los llamados testigos de Jehová. Primero miren, según enseña el apóstol Pablo, quién se manifestó en carne, y léalo bien detenidamente, amén. Primera de Timoteo, y voy a leer el capítulo 3, Primera de Timoteo 3, y leamos del 13 al 16. Muchos dirán, no, lee del 15 al 16. No. Vamos a leer un poquito más atrás. Me gusta leer un poquito más del contexto, para ir descifrando realmente lo que quiere decir ese versículo que a muchos le ha estado comiendo un poquito el coco, parece ser. Amén. Porque en estos días lo he estado hablando con ciertas personas, este asunto. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13, que dice así: porque los que bien
ministraren, ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yahshua. Aquí nos dice, en la última parte de este versículo 13, confianza en la fe que es en el Mesías Yahushua. Y lo vuelvo a resaltar, la fe en el Mesías Yahushua. Quédese con este punto, queridos hermanos. La fe en el Mesías Yahushua. Quédese con este punto, que luego voy a seguir tratando sobre este asunto un poquito más. Primera de Timoteo, seguimos en el mismo capítulo, ahora a 14, el versículo siguiente. Esto te escribo con esperanza de que iré pronto a ti. De ese versículo no digo nada, pero sí voy a decir sobre el versículo siguiente, el 15. Versículo 15 dice así: y si no fuere tan pronto, para que sepas cómo te conviene comportarte en la casa de Yahweh, que es la asamblea del poderoso vivo, columna y apoyo de la verdad. Queridos hermanos, aquí en el versículo 15, aunque diga este versículo, la casa de Yahweh, la casa de nuestro Abba Yahweh, la asamblea del poderoso vivo, como bien hemos leído, no quiere decir que Él se manifiesta en carne según el versículo 16 que vamos a leer ahora. Sea Yahweh mismo. No, queridos hermanos. Porque cuando dice, por último aquí mismo, columna y baluarte de la verdad, se refiere a la original, a la verdadera asamblea, congregación o iglesia, como usted le quiera llamar. Iglesia como le llaman el cristianismo en este caso. Amén. A la asamblea o congregación, a la verdadera y original de Yahweh. Vayamos al famoso versículo 16. 1 Timoteo 3:16, que tanta contrariedad que ha habido en las mentes porque no saben cómo descifrar esto según lo dice en la Reina Valera y demás. Dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Ahora dice, Él, que ese Él, en la Reina Valera fue traducido como Dios. Dicen, Dios fue manifestado en carne. Pero en otras traducciones, como es la versión israelita nazarena, leemos que dice, y también en la traducción de Nuevo Mundo. Si vamos a la traducción de Nuevo Mundo, la TNM, traducción de Nuevo Mundo, en la Biblia de los Testigos de Jehová, que aquí la tengo, yo la suelo usar, fíjese, aquí la tengo yo, se la estoy enseñando ahora, en cámara, queridos hermanos. Dice lo mismo, así de esta manera: Él, refiriéndose al Mesías, fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria. Amén. Aleluya. Ahora vemos como dice el apóstol Pablo, queridos hermanos, qué grande es el misterio de la piedad. Aquí esta palabra piedad, su definición o significado en este versículo es nuestra fe, nuestra emuná. Aquí piedad o fe se está refiriendo el apóstol. Pues vayamos nuevamente a leer el primer versículo que hemos leído de aquí, el 13, en lo que resalté antes, donde dice la fe en el Mesías Yahushua. Lean ustedes otra vez en el versículo 13, que dice la fe en el Mesías Yahushua. Imagínense lo grande que pueda llegar a ser este misterio para muchos, que al Mashiach persistente lo tratan de ángel o arcángel, unos y otros como Yahweh encarnado también. Primero, se leen bien Hebreos capítulo 1.
como los que creen en que es un ángel o arcángel, o aquellos que creen que es Yahweh mismo hecho carne, vamos a citarles estos textos para que se le quiten ya las dudas y no tengan más este tipo de confusiones en sus mentes o en sus doctrinas o en sus enseñanzas. Primero se van a leer bien Hebreos capítulo 1. Se darán cuenta que ahí enseña que la naturaleza del Mashiach, Yahushua, queridos hermanos, del Mesías persistente, es completamente distinta a ángeles o arcángeles. Hebreos 1:1 dice así: Yahweh, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Aquí dice en otro tiempo, que no era el presente de la era apostólica, que es el tiempo que habla el apóstol Pablo, o que está enseñando ahí el apóstol Saúl, Pablo, que ama a Yahweh, nos habló muchas veces y de muchas maneras. Por ejemplo, por medio de los llamados ángeles celestiales, mensajeros celestiales, o bien por los profetas. Pero no nombra que hablase por la persona del Mesías, Yahushua, persistente. Si así fuese, lo da a revelar, ¿sí o no? Y lo hubiese enseñado el emisario, apóstol Saúl, Pablo. Pero no, queridos hermanos, dice, y lo vuelvo a resaltar otra vez, Yahweh habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas. Amén. Versículo 2 de este Hebreos capítulo 1. Ahora vamos a versículo 2, que dice así: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo el universo. Amén, aleluya. Baruch Hashem Yahweh, te adora mi alma, bendito Abba Yahweh, aleluya. Aquí en este versículo 2 se nos da la revelación de cuando nos habla, y nos habló por medio de Yahushua, el Mesías, el Hijo, diciendo que en los postreros días fue cuando nos habló por medio de él. Amén. Que en los postreros días, quiere decir, no en los días del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento. Ya hemos visto en el versículo 1 que en el mal llamado Antiguo Testamento nos habló de muchas maneras, como refiriéndose, queridos hermanos, a los malajim, a los ángeles, arcángeles, queridos hermanos, o bien por los profetas. Lo hemos visto en el versículo 1. Ahora dice en el versículo 2, ¿por quién nos habló en estos posteros tiempos? En estos tiempos, hablando de los tiempos de él, de la asamblea primitiva, de la época apostólica, queridos hermanos, que nos habló por medio del Hijo, diciendo que los posteros días, diciendo el apóstol Pablo que los posteros días fue cuando nos habló por medio de él. Amén. Lo único que nos dice de él en su naturaleza persistente del Mesías, que fue por medio, aleluya, de él, al cual hizo el universo. Pero hacer el universo no indica una manifestación al hombre de ninguna manera. No. Vayamos al versículo 3. Hebreos 1:3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora nos enseña el apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas, que tiene la misma gloria, quiere decir la misma naturaleza que Yahweh, siendo la misma imagen de la sustancia de Elohim Yahweh,
Esto mismo lo dice y enseña el apóstol Pablo, para que lo diferenciemos y no tengamos esa contradicción que muchos tienen de que el Mesías sea un ser angelical, como ha enseñado que él es el ángel de Yahweh, o el arcángel Miguel, como los dioses de Jehová, y etcétera, etcétera. Para que quiten ese tipo de pensamiento, ángel o arcángel, en su naturaleza antes de venir en carne, como humano. Y también lo separa, queridos hermanos y hermanas, completamente de la persona del Padre. No podemos decir, es el Padre manifestado en carne, no. También lo separa completamente de la persona del Padre, por cuanto le hizo sentar Yahweh al Mashiach, Yahushua, a su diestra. ¡Aleluya! ¡Qué claras son las Sagradas Escrituras! Vayamos también al versículo 4 de Hebreos 1. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Su persona, como también su nombre, fue hecho más grande que todos los Elohim celestiales. Y sigan leyendo hasta el versículo 14, porque todo el capítulo 1 de Hebreos, se darán cuenta que todo el capítulo realza Pablo la misma enseñanza. Y lean despacito y claro el 5 y el 6. Cuando dice el 5 y el 6, ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú? Si el Mashiach se manifestó en algún momento en los tiempos del Tanaj, como dice este versículo, ¿cómo dice este versículo lo siguiente? Nunca se puede contradecir la Sagrada Escritura. Y te voy a nombrar ahora otro texto. No sé si usted me habrá entendido la pregunta. Lo vuelvo a repetir, por si alguno tiene un poquito de cera en los oídos y no lo ha escuchado bien. Si el Mashiach se manifestó en algún momento en los tiempos del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, ¿cómo dice este versículo o texto que te voy a citar ahora? Lo siguiente. Primera de Pedro o de Kefa 1:20. La palabra no se puede contradecir. Fíjate lo que dice ahora. Primera de Pedro 1:20, 21. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. 21. Que por él ustedes crean al poderoso, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que la fe y esperanza de ustedes sean en Yahweh. Amén. Cuando dice aquí Pedro, el apóstol Kefa, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, era porque ya estaba antes que el mundo fuese para poder crearlo, ¿no? Pero luego dice manifestado en los últimos tiempos por amor a los nazarenos, para que por medio de él, hablando del Mashiach, seamos todos en la fe yahwista, en la fe en Yahweh. Nunca antes, queridos hermanos, nunca antes fue manifestado, sino en estos últimos tiempos apostólicos y nazarenos, en la era mesiánica que estamos ahora. Amén. Así que ya saben, queridos hermanos, que esto debe quedar claro. Vayamos a Mateo 7:21 para seguir con el estudio de la apostasía. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchos que dicen que vienen en el nombre del Mashiach, haciendo milagros. Pero ya Josué dijo que debemos ver sus frutos, ver su testimonio, seguir su forma de vida,
ver si están consagrados para Yahweh, o ver si andan siguiendo las cosas del mundo. El apóstol Kefa, Pedro, también declaró acerca de estos herejes, afirmando que ingresarán en medio del pueblo para apartar a muchos del verdadero camino. Yahushua es el único camino. Amén. Leamos lo que dice en segunda de Pedro, segunda de Kefa o Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta el negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Malinterpretando un texto, les pondré un ejemplo sencillo y frecuentemente usado. Aparece uno de estos supuestos maestros de Yahushua, o bien predicador puede ser, moré también, rabino, pastor, evangelista, profeta o como haya escogido llamarse, afirmando que Yahushua dice que tenemos que dejar a nuestra propia familia para poder ser un discípulo de Yahushua, y basan su herejía, su falsa enseñanza, en un texto bíblico en un texto como el siguiente, para darle énfasis a su enseñanza que están dando como para dejar la familia. Lucas 14:26. Vayamos a Lucas 14:26. Lucas 14:26, que dice así: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que nuestro Mashiach, Yahushua, está diciendo aquí es que nosotros debemos amarlo a él ante todo lo demás, recordando que el primer mandamiento dice: amarás a Yahweh tu Elohim sobre todas las cosas. Yahweh no quiere ni pide que un esposo abandone a su familia por causa del evangelio del reino. Al contrario, él ha prometido: cree en el Mashiach Yahushua y serás salvo tú y toda tu casa, dice en Hechos 16:31. Hechos 16:31. Él también ha manifestado que aborrece el divorcio. Lo podemos leer en Malaquías 2:16. Malaquías 2:16 dice: porque yo detesto el divorcio, dijo Yahweh, el Elohim de Israel, y el que uno se cubra de maldad como un manto, dijo Yahweh de los ejércitos. Así que tengan cuidado con su aliento de vida y no actúen traidoramente. Obviamente, esta enseñanza de abandonar a su familia es simplemente una herejía por malinterpretar la palabra de Abba Yahweh. Este tipo de torcedura pone obstáculos innecesarios ante el seguidor y desanima a parte del pueblo, a veces incitándolo a desobedecer requisitos realmente comandados, convirtiéndolo a esa persona en un tibio o en una tibia. Vemos otra forma en que actúan estos falsos maestros. Otros utilizan versos en la Torá o versículos de la Torá para negar verdades o afirmar mentiras. Para esto se valen de sacar un versículo, pasuk,
o pasaje completo fuera del contexto. Cuando estudiamos la palabra Codes, la palabra santa de Yahweh, debemos ver a qué se refiere, porque Abba Yahweh lo mandó. Mirar por qué Abba Yahweh lo mandó y para saber su significado. Antes de creer al 100%, vamos a estudiar toda la escritura y la raíz de todo ese versículo y de ese contexto. Muchas veces hay que tener en cuenta a quienes iba originalmente dirigido. Les pondré un ejemplo, queridos hermanos. Alguien dice que no hay que cantar a Yahweh, porque así lo manda él. Y para probarlo usan un versículo como el siguiente, que está en Amós 5:23. Amós capítulo 5:23. Dice: aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Nadie puede ni debe hacer doctrina de un versículo. Las verdades de Yahweh, su voluntad está declarada a todo lo largo de la Sagrada Escritura. En este caso, en el versículo anterior que he citado, Yahweh estaba diciéndole al pueblo que cantaban música para él, pero no la sentía. En los versos anteriores a este, les dice que aunque hacen fiestas supuestamente para honrarlo, su forma de vida es contraria a su expresa voluntad. Que son un pueblo que de labios alaba a Yahweh, pero su corazón está lejos de él. Y por eso Yahweh les dice, queridos hermanos, que no quiere escuchar ni su música. Pero los herejes usan este texto para decir que no hay que alabar a Yahweh con canciones. El rey David decía: su alabanza estará por siempre en mi boca. Lo puede usted leer en el Salmo 34, verso 1. Y lo alababa con música. La Escritura lo manda en otra parte. Leamos en Salmos 33, Salmo 33, 1 al 3, que dice así: alégrense justos en Yahweh, que los rectos es propia la alabanza. Den gracias a Yahweh con la lira, con arpa de 10 cuerdas, toquen para él. Cántenle una canción nueva, toquen bien con alegría. También dice en la carta de los Efesios, a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Donde dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos, ahora el 19, sino sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón a Elohim Yahweh. La alabanza, queridos hermanos, es uno de los sacrificios espirituales. Amén. Como también la oración, que Él demanda de nosotros como sus sacerdotes y sacerdotisas, que son ustedes, queridas hermanas. Vayamos también a Hebreos, carta a los Hebreos 13, verso 15, donde dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Yahweh, es decir, el fruto de labios que confiesa su gloria y honra. Y ahora al salmo tan famoso y conocido entre las alabanzas de los salmos, que es el último salmo, Salmo capítulo 150, y leamos el 3. Bueno, 3 en adelante. Versículo 3 al 6, que dice así. Salmo 150, 3 en adelante. Alabarle con sonido de trompeta, alabarle con arpa y lira,
Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe allá. Como bien sabemos, hermanos y hermanas, convirtiendo la gracia en libertinaje es una de las herejías más comunes entre la cristiandad. Y hay que tener muchísimo cuidado con muchos líderes mesiánicos también, que antes eran evangélicos, donde salvos por gracia, eso dicen los líderes o pastores evangélicos, salvos por la gracia, y que aún enseñando ellos, convirtiéndose ahora en mesiánicos, la Torá, no han descontaminado de su anterior error, solamente han cambiado su tradición cristiana a la tradición judío mesiánica, pero siguen con muchas levaduras todavía arrastrándose. En el libro de Judas, versículo 4, porque no tiene capítulos, son solamente versículos. Judas 4 dice así: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Yahweh en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Adón Yahushua Hamashiach. Sí, amado hermano y hermana, existen actualmente algunos herejes dentro del mismo pueblo de Israel que afirman o enseñan implícitamente que no es nuestro espíritu el que peca, sino solo nuestra carne, y que por eso podemos andar haciendo cosas mundanas. Que nadie los engañe, hermanos y hermanas. La escritura Kadosh, la escritura santa, nos manda a andar por el espíritu y desechar las obras de la carne. Gálatas 5:19 en adelante. Gálatas 5:19 en adelante, que dice: ahora bien, las obras de la carne son, viene ahora la lista citada aquí, queridos hermanos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Todo el que convierte la gracia en libertinaje realmente nunca ha recibido la gracia, porque la gracia misma nos lleva a la santidad. Dice en Tito 2:11 en adelante, Tito 2:11 al 13, Tito 2:11 al 13, porque la gracia de Yahweh se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Adón y Salvador, Yahushua Hamashiach. Bendito es el nombre de Abba Yahweh. Mi alma te adora, bendito Todopoderoso. A tu nombre, oh Adonai Yahweh, Eloheinu, nuestro poderoso, sea toda la gloria. Toda la cabora es para ti, mi alma te adora. Sí, amado hermano y hermana, la gracia de Yahweh se manifiesta en una vida en santidad. Busque la santidad. Una vida consagrada para Yahweh. Búsquela. El apóstol Pablo escribió a los corintios que él vivía verdaderamente en la gracia de Yahweh.
Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Yahweh, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Yahweh, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Ay, la torcedura de la palabra kadosh, la palabra santa, la Sagrada Escritura, sea intencional o accidental, lleva a la falsa doctrina. La falsa doctrina es herejía y lleva a su vez a la apostasía. La apostasía es el mal principal profetizado a atacar al pueblo de Yahweh en los últimos días. Y ya está ocurriendo, queridos hermanos. Ya para terminar en esta hora y en estos momentos, voy a dar un pequeño resumen de creencias, doctrinas apóstatas y doctrinas herejes, que más adelante iremos viendo y trayendo, sobre todo yo, queridos hermanos, a través de este canal y a través de esta sala, poco a poco, porque si lo traigo todos de golpe, cada uno de los temas apóstatas, cada uno de los temas herejes, falsas doctrinas que hay dentro de los distintos movimientos, de las asambleas, también de Yahweh, asambleas o congregaciones de Yahweh mesiánicas, nazarenas, o también, queridos hermanos, judíos cristianos, porque hay por ahí también grupos judíos con mentalidad cristiana, sucesivamente, queridos hermanos, aleluya. Así que voy a dar un resumen de creencias, doctrinas, o bien he dicho, apóstatas y herejes, que más adelante, poco a poco, iré trayendo en distintos estudios bíblicos por este mismo canal de televisión y por esta misma sala. Uno de ellos, el Shabbat lunar, o la falsedad acerca de los sábados lunares. Otra herejía, o bien otra doctrina apóstata, que le voy a nombrar, el rapto secreto o arrebatamiento de la iglesia. Otro, Navidad o bien natividad, o falsa Pascua. Otra de las falsas herejías que hay, de las herejías o apostasías, dones espirituales y señales milagrosos. Otro, inmortalidad del alma. Otro, infierno o tormento eterno. Otro, Hasatán, como un ser angelical, bueno, antes de ser nuestro adversario y enemigo. Otro, día de adoración al Elohim de los cielos en domingo, día del sol, en vez del sábado, Shabbat, día séptimo de la semana hebrea bíblica genuina y verdadera. Otra de las herejías, la hipocresía de los rabinos y la polémica que hay con el nombre de Yahweh. Unos dicen Yahweh, otros Yahová, otros Yahoví, ahora Yahuweh, y así sucesivamente. La polémica que hay con el nombre de Yahweh, del Eterno. Otra de las herejías, escuchen bien esta, Satán no es un ser espiritual, sino una inclinación hacia el mal. Aquí se le quita a usted, a la persona, a creer en seres malignos espirituales y se les hace llamar solo malas influencias en las personas. Que yo le llamo esto otra herejía y creencia apóstata. Queridos